Hoy vamos a conocer la isla de Santorini. Esta fue nuestra última parada en Grecia y también la última parada de nuestro viaje por Europa. Nosotros pensamos que íbamos a pasar esta última semana descansando y relajándonos, pero resulta que hay un montón que hacer en Santorini. Durante nuestra estadía hicimos trekking, visitamos ruinas y hasta nos fuimos de paseo en bote a visitar el cráter del volcán. Santorini fue un lugar inesperado y sorprendente, y en este video vamos a compartir con ustedes algunas de las cosas que pueden ver y hacer en la isla durante su visita. Ok, entonces hoy nuestro plan es hacer una caminata aquí en Santorini, así que dinos de dónde vamos, de dónde a dónde. Sí, Fira a Ia. De Fira a Ia. Sí. Y nos han dicho que esta caminata puede demorar entre 2 y 5 horas. Creo que depende de cuántas fotos y videos paramos a tomar. Así que sí, vamos a caminar y disfrutar un poco de esta isla. Listo. Hi, Meowsies. Meowsies. We're gonna feed you, Meowsies. I think it's just really happy. Nos hemos dado cuenta que hay un montón de gatos en esta isla, así que hoy vinimos preparados. Hemos comprado comida de gato y les vamos a dar de comer a todos los gatos que nos encontramos en el camino. Y ya hemos encontrado 2 y todavía no hemos salido de Fira. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. ¡Wow! Recién llevamos 1 hora caminando, pero ahí es donde queremos llegar. Ese pueblito que ven al final es Ia. Ok, entonces ahora estamos dejando atrás el pueblo de Imerovigli y nos estamos acercando a Finikia. Y esta parte del camino está un poco menos desarrollada, se ven menos hoteles, menos restaurantes. Y sí, el camino es un poquito más simple, pero ya de a poquitos nos estamos acercando a Ia. La caminata de Fira a Ia resultó ser nuestra actividad favorita en la isla, pero les advertimos que nos tomó cerca de 5 horas en completarla, así que prepárense con mucho protector solar, unas cuantas botellas de agua y algunos snacks para el camino. Por supuesto que ningún viaje a Santorini estaría completo sin visitar Ia. Situado en el norte de la isla, este es el pueblo más pintoresco de Santorini y es un lugar muy popular donde disfrutar el atardecer. Bueno, hoy es un hermoso día, así que vamos a salir a hacer un paseo en bote. ¿A dónde vamos? Vamos al volcán. Al volcán, sí. Sí. Vamos a hacer un tour de 3 horas, fue 20 euros por persona. Sí. Y ahora estamos bajando al antiguo puerto porque de aquí parte el bote, así que vamos. Vamos. Son 588 escalones para bajar de Fira al antiguo puerto, así que es un camino largo. Disfrutamos un lindo paseo en bote y una vez que llegamos a la isla pagamos 2,50 € por persona para entrar al parque volcánico Nea Kameni. De ahí subimos un sendero de roca volcánica hasta la cima y caminamos alrededor del cráter. En unas cuantas partes incluso podíamos ver las fumarolas por donde salen nubes de gases y vapores. De ahí nos subimos al bote una vez más para visitar las aguas termales del otro lado de la isla. Recién era primavera, así que las aguas no estaban muy cálidas, pero unas cuantas personas se metieron de todas maneras, incluso el papá de Samuel.
Entonces, esta mañana estamos visitando la antigua ciudad de Akrotiri, que fue abandonada durante el siglo XVII a.C. Y esto es porque hubieron un montón de terremotos y después una erupción volcánica. Así que sí, ahora la ciudad ha sido excavada. Como pueden ver detrás mío, es enorme. Akrotiri era un pueblo pesquero y agrícola que se convirtió en uno de los poblados más prósperos de la isla. Tenían calles pavimentadas, un sistema de drenajes avanzado y producían artesanías especializadas. Después de la gran actividad sísmica que provocó el abandono de la isla, hubo un segundo terremoto y una erupción volcánica a seguir. La ciudad quedó cubierta por las cenizas del volcán y esto permitió la preservación de los artefactos que uno ve hoy en día. Después de visitar Akrotiri, continuamos a la famosa playa roja de Santorini que queda bien cerca de ahí. El acceso a la playa está prohibido por el peligro de deslizamientos, pero uno puede disfrutar las vistas desde una distancia. Otro día decidimos ir a visitar el pueblo de Pyrgos, que queda a unos 7 kilómetros de Fira. En comparación a Ia y Fira, este es un pueblito súper tranquilo y con muy pocos turistas. A ver, ¿dónde estamos paseando hoy, Samuel? Estamos en Pyrgos. Ya, este es otro pueblito aquí en Santorini y que acabamos de visitar recién. El castillo y ahora monasterio. Vamos al monasterio. Esto va a ser una caminata de 1 hora y 10 minutos, así que vamos a subir la montaña. Sí, vámonos. El monasterio del profeta Elías se encuentra a 565 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto en Santorini. Nosotros subimos al monasterio justo antes de que comience la temporada alta, que es de abril a octubre, así que el monasterio todavía no estaba abierto al público. Pero sí hemos leído que los monjes en este monasterio organizan talleres de carpintería, zapatería y producción de vino para los turistas. Otro día Samuel también intentó visitar las ruinas de Antigua Tera, pero el viento y luego la lluvia cambiaron sus planes y el grupo terminó en una taberna. Pero ahora que hemos recorrido la isla de Santorini, vamos a enfocarnos en la capital, Fira, comenzando con desayuno. Un lugar que nos gustó mucho fue Pelikan Kipos, un lindo restaurante con jardín y terraza donde uno puede disfrutar un desayuno griego típico. Hemos decidido visitar unos cuantos museos aquí en Fira, porque la verdad es que hemos estado haciendo muchos paseos por la isla, pero no conocemos el pueblo donde nos estamos hospedando. Así que encontramos el Museo Prehistórico de Fira y esta va a ser nuestra primera parada. Este museo tiene una colección de cerámicas, esculturas y frescos y es un lugar interesante para aprender un poco más sobre el pasado lejano de Santorini. Entonces, ese museo estuvo bastante interesante. No es súper grande, así que solo estuvimos ahí como 20 minutos, tal vez media hora. Y también solo pagamos 3 euros por persona. De ahí decidimos visitar el Museo Arqueológico de Tera. Este segundo museo no aparenta mucho de afuera, pero la entrada es solo 1 euro y adentro hay una gran colección de jarrones, esculturas y figurillas. Otro lugar que visitamos en Fira fue la Catedral de San Juan el Bautista. Esta catedral está construida en el estilo barroco y pintada de color crema y azul que la hacen resaltar del resto de los edificios blancos en el pueblo. Y otro lugar que queremos mencionar en Fira es el restaurante Stamna. La comida estuvo bien rica, las porciones enormes y todo el personal fue más que amable.
Ok, entonces hoy estamos comiendo en nuestro restaurante favorito, aquí en Fira, en Santorini. Sí. Y hemos pedido un montón de comida. Todo es comida típica griega y unos platos también son típicos de Santorini. Así que empecemos con el queso feta. Este es un queso feta cocinado al horno con tomates y cebolla, un poco de aceite de oliva. Súper rico porque el queso se pone blando y es bien salado, así que es rico. Estos son las hojas de la planta de la uva que vienen rellenas con arroz y te lo sirven con una salsa tzatziki de yogur con pepino, le pones un poquito de limón encima, delicioso. También tenemos pan pita con orégano. Y aquí esto es fava bean, que no me puedo acordar el nombre en español. Un bean es como un poroto. Este es un poroto grande, blanco y chato. Pero es bien rico, lo puedes comer solo o lo puedes comer con pan. Y Samuel va a hablar de su plato. ¿Qué has pedido? Sí. Pan pita, ¿Ya? pollo, Pollo. papas fritas, Ajá. ensalada ¿Ya? y cremosa salsa. Es una salsa. Tzatziki. Se llama tzatziki. Sí. Con yogur y pepino. Vamos probando. Pollo. Y no nos podemos olvidar la cerveza alfa. Sí. La cerveza alfa. A ver. Salud. Salud, Samuel. Salud. Pollo. Delicioso. Está delicioso. Y por último, los dejamos con este atardecer mágico en Fira. Y eso concluye nuestro viaje a Santorini y también nuestro viaje por Europa. Como siempre, esperamos que este video les haya dado algunas ideas de lo que ustedes también pueden ver, hacer y comer en esta isla. Les deseamos felices viajes y nos vemos en el próximo video.